Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios, nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Tras los muros del Palacio Imperial de Japón, más allá del trono del crisantemo, existió un poder tan real como invisible, un consejo no oficial, formado por emperatrices, consortes y princesas, cuyas voces, aunque susurradas tras biombos de seda, decidían el destino de la nación. No eran meras figuras decorativas, eran estrategas, guardianas de tradiciones milenarias y, en ocasiones, las verdaderas soberanas en la sombra. Hoy descorremos el velo para revelar la historia del Consejo Invisible de Mujeres, el poder femenino que moldeó el imperio más antiguo del mundo. En los albores de la historia japonesa, antes de que los emperadores de carne y hueso ocuparan el trono del crisantemo, el poder supremo residía en una deidad femenina, Amaterasu o Mikami, la diosa del sol. La crónica mitológica del Kojiki narra cómo, tras una disputa con su hermano Susanoo, Amaterasu se retiró a una cueva celestial, sumiendo al mundo en una oscuridad helada y perpetua. Fue solo mediante la astucia y el arte de otras deidades que lograron atraerla, utilizando un espejo sagrado, el Yata no Kagami, para que su propia luz la hiciera salir. Este mito fundacional es crucial, pues establece un principio inmutable. El origen del linaje imperial japonés es divino y emana de una mujer. Amaterasu envió a su nieto, Ninigi no Mikoto, a gobernar las islas, legándole los 3 tesoros sagrados: el espejo, la joya Yasakani no Magatama y la espada Kusanagi. Desde ese momento, cada emperador de Japón ha reclamado ser un descendiente directo de la diosa del sol. Esta conexión divina no era meramente simbólica. Durante siglos, se manifestó en la figura de la Saigyo, la alta sacerdotisa del gran santuario de Ise, el lugar más sagrado del sintoísmo. Este puesto estaba reservado para una princesa imperial soltera, que dedicaba su vida al servicio de su antepasada divina. Su existencia era un eco constante del poder espiritual femenino en el corazón mismo de la identidad imperial, una vida de inmenso prestigio, pero también de profundo sacrificio personal y aislamiento, sentando las bases de la compleja dualidad de poder y reclusión que definiría la vida de las mujeres imperiales durante más de un milenio. Dejando atrás el reino del mito, la historia nos presenta a la primera mujer en ocupar oficialmente el trono del crisantemo como monarca reinante, la emperatriz Suiko. Su ascenso en el año 593 no fue un acto de conveniencia, sino una necesidad política en una era de violentas luchas de poder. Tras el asesinato de su hermano, el emperador Sushun, a manos del poderoso clan Soga, la corte se encontraba en un peligroso vacío de poder. Suiko, viuda del emperador Bidatsu y con sangre Soga en sus venas, emergió como una figura de consenso y estabilidad. Lejos de ser una simple marioneta, Suiko demostró una notable astucia política durante sus 35 años de reinado. Su decisión más trascendental fue nombrar a su brillante sobrino, el príncipe Shotoku, como su regente y príncipe heredero. Juntos formaron una de las duplas de gobierno más efectivas de la historia japonesa. Bajo su soberanía conjunta, Japón experimentó una transformación radical. Abrazaron el budismo, no solo como fe, sino como una herramienta para la centralización del Estado. Promulgaron la Constitución de los 17 artículos, un código moral y político que sentó las bases de la burocracia imperial. Además, reanudaron las misiones diplomáticas a la China de la dinastía Sui, absorbiendo conocimientos avanzados en administración, arte y filosofía. El reinado de Suiko no fue una anomalía, fue un precedente,
demostró de manera irrefutable que una mujer podía gobernar con autoridad y visión, guiando a la nación a través de una era de profundos cambios y sentando un precedente que otras 8 emperatrices reinantes seguirían en los siglos venideros. La corte imperial del período Heian, entre los siglos VIII y XII, fue un universo de refinamiento estético y complejidad cultural sin precedentes. En su corazón, en las profundidades del palacio imperial o dairi, se encontraba el Kokyu, el mundo casi exclusivamente femenino de las consortes, princesas y damas de compañía. Para un observador externo, este era un mundo de reclusión, un laberinto de pabellones conectados por pasillos de madera donde las mujeres vivían sus vidas ocultas de la mirada masculina directa, separadas por biombos de seda pintados, los kicho, y persianas de bambú, los sudare. Sin embargo, esta separación física no significaba impotencia. Por el contrario, fomentó una cultura femenina única, de una sofisticación intelectual y artística extraordinaria. Liberadas de muchas de las obligaciones públicas de los hombres, las mujeres de la corte se convirtieron en maestras de la caligrafía, la música y, sobre todo, la literatura. Fue en este entorno donde Murasaki Shikibu escribió la historia de Genji, considerada la primera novela del mundo, y Sei Shonagon compuso sus agudas observaciones en el libro de la almohada. Su poder no se ejercía con decretos, sino con susurros, poemas y la sutil influencia que ejercían sobre el emperador y sus hijos. Eran las guardianas de la etiqueta, las árbitros del buen gusto y las confidentes del soberano. A través de sus conversaciones, su arte y su aguda comprensión de las intrigas de la corte, estas mujeres moldeaban la política y la cultura desde detrás del biombo, demostrando que las barreras más físicas a menudo ocultan las formas más profundas de poder. Durante el apogeo del período Heian, el poder real no residía en el emperador, sino en la familia que controlaba al emperador, el clan Fujiwara. Su método para dominar la corte fue tan simple como efectivo, una estrategia conocida como Sekan Seiji, o gobierno de regentes, y su principal arma era el matrimonio. La estrategia de los Fujiwara consistía en casar sistemáticamente a sus hijas con los emperadores y príncipes herederos. Una vez que una hija Fujiwara daba a luz a un heredero varón, su posición quedaba asegurada. El abuelo materno del niño emperador, el patriarca Fujiwara, era entonces nombrado Sessho, o regente, gobernando en nombre de su nieto. Si el emperador era un adulto, el patriarca asumía el título de Kanpaku, actuando como su principal consejero y, en la práctica, el verdadero gobernante del país. Para las jóvenes Fujiwara, esta era una vida de lujo y privilegio inmenso, pero también una jaula dorada de una presión insoportable. Desde su nacimiento, eran preparadas para un único propósito: seducir al emperador y concebir un heredero. Su educación se centraba en las artes que las harían deseables, pero su verdadero deber era político. El fracaso no era una opción. La rivalidad dentro del harén imperial era feroz, y no lograr un embarazo o dar a luz solo a hijas podía significar el fin de la influencia de su rama familiar. El caso más emblemático fue el de Fujiwara no Michinaga, quien consolidó el poder de su clan casando a sus hijas con sucesivos emperadores, jactándose en un famoso poema de que su poder era tan pleno como la luna llena. Sus hijas, como la emperatriz Shoshi, fueron peones y reinas en un gran juego dinástico, donde el amor y la felicidad personal eran sacrificados en el altar de la ambición familiar. A finales del siglo X, en el apogeo del período Heian, el poder no solo se medía en ejércitos o edictos, sino en la sutileza de un poema, el corte de una manga o la elección de un color.
En este mundo de estética refinada y política velada, una mujer de la nobleza media, Murasaki Shikibu, se convirtió en su cronista inmortal. Como dama de compañía de la emperatriz Shoshi, Murasaki no ostentaba un poder directo, pero poseía algo más duradero, una aguda capacidad de observación y un talento literario sin parangón. Desde detrás de las pantallas de seda y los biombos pintados del Palacio Imperial de Heian-kyo, ella fue testigo del Consejo Invisible en plena acción. Observaba cómo las consortes, princesas y damas de alto rango navegaban por una red de alianzas y rivalidades. Su influencia no se ejercía en la sala del trono, sino en los aposentos privados, a través de cartas perfumadas, concursos de poesía y la estratégica educación de los jóvenes príncipes. Murasaki plasmó esta realidad en su obra maestra, La historia de Genji. Aunque es una obra de ficción, el libro es un espejo de la vida cortesana, revelando las ambiciones, las tristezas y las complejas dinámicas de poder de las mujeres imperiales. Capturó la tragedia de su existencia, la presión por dar a luz a un heredero, el dolor del favoritismo imperial fluctuante y la melancólica belleza de una vida dedicada al deber estético y dinástico. Su pluma no solo contó una historia, definió una era y nos legó el retrato más íntimo y profundo de las mujeres que, sin portar una corona, tejían los hilos del destino del imperio del crisantemo. El delicado mundo de la corte Heian se desvaneció con el ascenso de la clase guerrera samurái. En este nuevo y brutal panorama político del período Kamakura, surgió una figura femenina cuyo poder no provenía de la poesía, sino del acero y la estrategia, Hojo Masako. Esposa del primer shogun, Minamoto no Yoritomo, Masako no era una emperatriz, pero su influencia superaría a la de muchos emperadores. Su vida estuvo marcada por la tragedia personal. Vio morir a su esposo y a sus 2 hijos, quienes lo sucedieron como shogun. Sin embargo, en lugar de retirarse vencida por el dolor, Masako convirtió su luto en una armadura. Se tonsuró como monja budista, un acto que simbólicamente la liberaba de las ataduras femeninas convencionales, pero en la práctica consolidó su autoridad. Se la conoció como la ama shogun, la monja shogun. Desde las sombras, manipuló la política del shogunato, actuando como regente y asegurando que el poder permaneciera en manos de su clan, los Hojo. Su momento decisivo llegó en 1221, durante la guerra Yokyu. El emperador enclaustrado Go-Toba, intentando restaurar el poder imperial, declaró a los Hojo proscritos. En un discurso que pasó a la historia, Masako arengó a los vasallos del shogunato, recordándoles las deudas de gratitud con su difunto esposo y exhortándolos a la batalla. Su llamado fue atendido. Las fuerzas del shogunato aplastaron a las tropas imperiales y el emperador fue exiliado. Hojo Masako demostró que el poder de una mujer no estaba confinado al palacio. Podía comandar ejércitos, deponer emperadores y forjar el destino de una nación. Con el establecimiento del shogunato Tokugawa en el siglo XVII, la estructura del poder en Japón se solidificó, y con ella, la vida de las mujeres de la élite se volvió más reglamentada que nunca. Los aposentos femeninos del castillo de Edo, conocidos como el uku, se convirtieron en el epítome de esta jaula dorada. Era un mundo vasto y aislado, habitado por miles de mujeres, desde la esposa oficial del shogun, la Midai-do Koro, hasta las consortes, sirvientas y damas de compañía. Aquí, el protocolo era la ley suprema. Cada gesto, cada palabra, cada prenda de vestir estaba dictada por un código de conducta inquebrantable. La jerarquía era absoluta y la competencia feroz.
El deber principal de estas mujeres era la continuación del linaje Tokugawa. La mayor gloria era dar a luz a un heredero, un logro que podía elevar a una consorte de bajo rango a una posición de inmenso poder e influencia. Sin embargo, este poder estaba confinado dentro de los muros del uku. Las mujeres podían tejer complejas redes de intrigas, forjar alianzas y destruir rivales, pero rara vez su influencia se extendía directamente al mundo exterior. Su existencia era una paradoja, rodeadas de un lujo inimaginable, vestidas con las sedas más finas y atendidas por cientos de sirvientes, pero privadas de la libertad más básica. Las tragedias personales eran comunes. Celos que desembocaban en envenenamientos, la angustia de no poder concebir un hijo y la soledad de una vida sin amor verdadero, dedicada únicamente al deber. El uku era un microcosmos del poder femenino en la era Edo, inmenso en su esfera, pero estrictamente contenido y vigilado. En 1629, por primera vez en casi 900 años, una mujer ascendió al trono del crisantemo. Su nombre era Okiko, y reinaría como la emperatriz Meisho. Sin embargo, su ascenso no fue un acto de empoderamiento femenino, sino una solución política a un problema masculino. Su padre, el emperador Go-Mizunoo, abdicó abruptamente tras un conflicto con el shogunato Tokugawa, y su heredero designado era demasiado joven para gobernar. Meisho, con tan solo 7 años, fue colocada en el trono como una regente temporal, una figura destinada a mantener el linaje hasta que su medio hermano menor alcanzara la mayoría de edad. Su reinado se desarrolló en una época en la que el poder del emperador era puramente ceremonial. El verdadero gobierno residía en Edo, en manos del shogun. El Palacio Imperial de Kioto era un escenario de rituales y tradiciones, pero carecía de autoridad política real. La vida de Meisho fue un ejercicio de deber y sacrificio. A diferencia de las emperatrices reinantes de la antigüedad, nunca se casó ni tuvo hijos, ya que su propósito dinástico era ceder el trono, no perpetuar su propia línea. Su tragedia personal fue la de ser un símbolo viviente, una soberana sin soberanía. Cumplió su papel con gracia y dignidad durante 14 años. En 1643, tal como estaba previsto, abdicó en favor de su hermano. Vivió el resto de su larga vida en el palacio, una exmonarca en un mundo que la había utilizado como pieza de ajedrez. Su reinado marcó el fin de una era. Sería la última mujer en ocupar oficialmente el trono de Japón, único final del poder femenino imperial que se desvanecía en la historia. La restauración Meiji de 1868 no fue solo una revolución política, fue un cataclismo cultural que sacudió los cimientos milenarios de Japón, incluyendo el santuario más íntimo del poder, el Palacio Imperial. Durante siglos, la emperatriz había sido una figura casi divina pero invisible, confinada en las profundidades del uku, el ala de mujeres del palacio, su existencia dedicada a rituales sintoístas y a asegurar la línea de sucesión. Era un poder silencioso, místico y completamente alejado del pueblo. Con el emperador Meiji, todo cambió. La nueva era exigía una nueva imagen, y su consorte, Haruko Ichijo, quien se convertiría en la emperatriz Shoken, fue la elegida para encarnar esta transformación. Mayor que el emperador y proveniente de una familia noble, su educación en literatura y artes chinas la preparó para una vida tradicional, no para ser la primera dama de una nación en plena modernización. El desafío era inmenso. El protocolo exigía que fuera una figura pública, que acompañara al emperador en actos oficiales y que se reuniera con dignatarios extranjeros. Fue la primera emperatriz en la historia de Japón en hacerlo. Esto requirió una reinvención total de su papel.
se le instó a adoptar la vestimenta occidental en público, una decisión simbólica y controvertida que la posicionaba como un puente entre la tradición y la modernidad. Su primera aparición pública fue un evento de trascendencia nacional, rompiendo con siglos de reclusión imperial. La emperatriz Shōken tuvo que aprender a navegar un mundo de diplomacia, política y opinión pública, convirtiéndose en el rostro femenino de un Japón nuevo y ambicioso, un símbolo de la gracia y la fortaleza necesarias para guiar al país hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. Más allá de ser un símbolo de la modernización, la emperatriz Shōken redefinió activamente el poder blando de su posición a través de una dedicación sin precedentes a la filantropía y el bienestar social. Consciente de que el progreso de Japón no podía ser solo industrial y militar, enfocó su influencia en la educación y la salud, áreas tradicionalmente fuera del alcance de las mujeres imperiales. Una de sus contribuciones más duraderas fue su apoyo a la educación femenina. Impulsó la creación de la Escuela para Nobles y fue una ferviente defensora de la Universidad Femenina de Japón, entendiendo que el futuro de la nación dependía de mujeres educadas capaces de criar a la siguiente generación. Su infertilidad, una tragedia personal en una monarquía hereditaria, pareció canalizar su instinto maternal hacia el cuidado de la nación entera. Se convirtió en una figura maternal para el pueblo japonés, una presencia compasiva en un tiempo de cambios vertiginosos. Su labor más destacada a nivel internacional fue su patrocinio de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa. Durante la Primera Guerra Sino-Japonesa, no solo promovió la organización, sino que participó activamente en la preparación de vendajes y suministros para los soldados. Su compromiso le otorgó a la Cruz Roja una legitimidad y un prestigio invaluables, fomentando donaciones y voluntariado en todo el país. En 1912 creó el Fondo Emperatriz Shōken, una dotación internacional para apoyar el trabajo de la Cruz Roja en tiempos de paz, un legado que perdura hasta hoy. La emperatriz Shōken no se limitó a ser la consorte del emperador. Se forjó un rol propio como la gran benefactora de Japón, demostrando que el poder del trono del crisantemo podía ejercerse con compasión y visión social. Tras la brillante era Meiji, llegó la era Taisho, un periodo marcado por una profunda crisis interna que recayó sobre los hombros de una mujer, la emperatriz Teimei, nacida como Sadako Kuyo. Su matrimonio con el príncipe heredero Yoshihito, futuro emperador Taisho, comenzó con la inmensa presión de asegurar la sucesión, una tarea que la emperatriz Shōken no había podido cumplir. Sadako tuvo éxito donde su predecesora no pudo, dando a luz a 4 hijos varones, incluyendo al futuro emperador Hirohito. Con ello, aseguró la estabilidad de la línea dinástica para las generaciones venideras. Sin embargo, su mayor desafío no fue la procreación, sino la frágil salud de su esposo. El emperador Taisho sufría de problemas neurológicos desde la infancia, posiblemente meningitis, que se agravaron con el tiempo. Su comportamiento se volvió cada vez más errático e impredecible, una situación insostenible para el divino y solemne monarca de Japón. La emperatriz Teimei se convirtió en su principal cuidadora y en la guardiana silenciosa de la dignidad del trono. Mientras el mundo exterior veía una monarquía estable, dentro de los muros del palacio, Teimei gestionaba una crisis permanente. Con una fortaleza de carácter inquebrantable, influyó en la decisión de nombrar a su hijo Hirohito como regente en 1921, un paso sin precedentes que efectivamente apartó a su esposo del poder para proteger a la institución. Su vida se convirtió en un acto de devoción y sacrificio personal.
Renunció a una vida pública activa para dedicarse por completo al cuidado de su marido enfermo, manejando con discreción y firmeza las intrigas de la corte y asegurando que la imagen imperial no se viera comprometida. La suya es la historia de una tragedia personal vivida en el corazón del poder, un testimonio del deber por encima de la felicidad. A medida que Japón se sumía en la oscuridad del militarismo en las décadas de 1930 y 1940, el papel de las mujeres del Palacio Imperial se transformó una vez más. Dejaron de ser símbolos de modernización o filantropía para convertirse en encarnaciones del sacrificio y la austeridad nacional. La emperatriz Koyun, esposa del emperador Hirohito, y su suegra, la emperatriz viuda Teimei, se encontraron en el centro de un imperio en guerra. Su función principal era proyectar una imagen de unidad y estoicismo. Se despojaron de lujos y adoptaron un estilo de vida austero dentro del palacio, una muestra de solidaridad con un pueblo que sufría racionamiento y penurias. Las fotografías de la época las muestran en kimonos sencillos, participando en tareas simbólicas como enrollar vendajes para el ejército o cultivando verduras en los jardines del palacio para promover la autosuficiencia. Eran visitas constantes a hospitales militares y a santuarios para honrar a los caídos, actos públicos cuidadosamente orquestados para reforzar la moral y el espíritu de sacrificio. Sin embargo, detrás de esta fachada de unidad, existían tensiones. La emperatriz viuda Teimei, conocida por su carácter fuerte y su devoción a la paz heredada de la era Meiji, se opuso discretamente, pero con firmeza, a la deriva militarista. Su relación con los altos mandos del ejército era tensa, y utilizó su considerable influencia dentro de la corte para abogar por la moderación, aunque sus esfuerzos fueron en vano. La emperatriz Koyun, por su parte, cumplió con su deber como consorte del monarca en tiempos de guerra, manteniendo un frente unido junto a su esposo. Para estas mujeres, la guerra fue un periodo de deberes contradictorios: apoyar a la nación y a sus soldados mientras presenciaban la inmensa tragedia que la guerra desataba. Todo ello bajo el escrutinio constante de un régimen militar que utilizaba su imagen como herramienta de propaganda. La emperatriz Koshun, nacida como princesa Nagako, fue la consorte de una deidad viviente. Su vida, regida por rituales milenarios, se desarrolló en un mundo donde el emperador Hirohito no era un simple monarca, sino el descendiente directo de la diosa del sol, Amaterasu. El Palacio Imperial no era solo una residencia, sino el centro espiritual de un imperio. Koyun personificaba la tradición, una figura silenciosa y digna, cuyo deber era mantener la pureza y el linaje de una estirpe divina. Sin embargo, la historia la colocaría en la primera fila del cambio más cataclísmico de la monarquía japonesa. La Segunda Guerra Mundial culminó no solo con la derrota militar, sino con el desmoronamiento de los cimientos ideológicos del país. Bajo la ocupación estadounidense, el general Douglas MacArthur dictó una nueva constitución que despojaba al emperador de todo poder político y, más importante aún, de su divinidad. El 1 de enero de 1946, a través de la radio, el emperador Showa declaró su propia humanidad. Para Koyun, este evento fue un terremoto existencial. La mujer que había vivido como la esposa de un dios ahora era la consorte de un mortal, un símbolo del Estado. Su rol dentro del Consejo Invisible cambió para siempre. Ya no era la guardiana de un linaje sagrado, sino la matriarca de una familia que debía aprender a navegar un mundo nuevo y secular. A pesar de su estricta adherencia a la tradición, que más tarde la llevaría a tener una relación tensa con su nuera plebeya, Koyun demostró una notable resiliencia.
Fue testigo de la transformación de Japón de un imperio militarista a una potencia económica y democrática, encarnando en su larga vida el puente entre dos eras irreconciliables. En agosto de 1957, en una cancha de tenis en Karuizawa, se produjo un encuentro que sacudiría los cimientos del trono de Crisantemo. El príncipe heredero Akihito conoció a Michiko Shoda, la hija de un acaudalado industrial. Era hermosa, inteligente, graduada con honores en literatura inglesa y provenía de una familia católica. Pero, crucialmente, era una plebeya. Por más de 1500 años, los consortes imperiales habían sido elegidos exclusivamente de la aristocracia Kuge o de las ramas colaterales de la propia familia imperial. La idea de que el futuro emperador se casara por amor con alguien fuera de este círculo cerrado era impensable para los tradicionalistas del palacio. La emperatriz Koyun, su futura suegra, encabezó una feroz oposición, considerando a Michiko indigna de unirse a la familia divina. Sin embargo, el Japón de la posguerra anhelaba un cambio. La historia de amor entre Akihito y Michiko capturó la imaginación del público, desatando lo que se conoció como el Michi Boom. Michiko representaba la modernidad, la meritocracia y un futuro más accesible y humano para la monarquía. Su elegancia y su inteligencia la convirtieron en un ícono nacional antes incluso de casarse. A pesar de la resistencia de la agencia de la Casa Imperial y de la vieja guardia, el amor del príncipe prevaleció. Su boda en 1959 fue un evento mediático sin precedentes, televisado a millones de hogares. Michiko Shoda cruzó el puente Nijubashi para entrar en el palacio imperial, no como una aristócrata de sangre azul, sino como un símbolo de un nuevo Japón. Sin embargo, pronto descubriría que romper la tradición desde fuera era muy diferente a intentar cambiarla desde dentro, tras los impenetrables muros del palacio. El cuento de hadas de la princesa plebeya pronto se enfrentó a la implacable realidad del trono de Crisantemo. Una vez dentro de los muros del palacio, la principal y casi única expectativa sobre la princesa heredera Michiko era producir un heredero varón. Cada aspecto de su vida estaba bajo el escrutinio de la agencia de la Casa Imperial y de los cortesanos tradicionalistas, quienes veían con recelo sus intentos de modernidad, como querer criar a sus propios hijos en lugar de entregarlos a las niñeras del palacio. La presión era constante y abrumadora. La prensa, que antes la había idolatrado, ahora analizaba cada uno de sus movimientos, especulando sobre su fertilidad. Esta campaña de acoso psicológico, supuestamente orquestada por figuras conservadoras dentro del palacio y alentada por su suegra, la emperatriz Koyun, comenzó a pasar factura. En 1963, Michiko sufrió un aborto espontáneo, una tragedia personal que fue tratada como un fracaso nacional. El peso de la culpa y la crítica la sumieron en una profunda depresión. Su salud se deterioró hasta el punto de que sufrió un colapso nervioso y perdió la capacidad de hablar durante varios meses, una condición conocida como afasia psicógena. Su silencio fue un grito ensordecedor contra la rigidez de una institución que estaba asfixiando a la mujer que se suponía debía revitalizarla. Aunque el nacimiento de su primer hijo, el príncipe Naruhito, en 1960, alivió momentáneamente la presión, las cicatrices de esos primeros años nunca desaparecieron del todo. El sufrimiento de Michiko reveló la cara oculta del poder imperial, un sistema que, en su obsesión por el deber y la continuidad, podía consumir la individualidad y el bienestar de las mujeres que entraban en su órbita. Una generación después, la historia parecía repetirse, pero con un matiz aún más trágico.
Masako Owada era la encarnación de la mujer moderna japonesa, una brillante diplomática educada en Harvard y Oxford, que hablaba varios idiomas y tenía una prometedora carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando el príncipe heredero Naruhito, el hijo de Michiko, se fijó en ella, Masako rechazó su propuesta en 2 ocasiones, consciente del sacrificio que implicaría. Sabía que casarse con el heredero al trono significaba renunciar a su carrera, su libertad y su voz. Sin embargo, ante la insistencia del príncipe y la presión institucional, finalmente aceptó, con la promesa de que su rol sería el de una princesa diplomática, utilizando sus habilidades para representar a Japón en el escenario mundial. La esperanza era que Masako, a diferencia de Michiko, pudiera forjar un nuevo camino que combinara el deber imperial con la realización personal. Pero la realidad fue brutalmente diferente. Desde el momento en que se casó en 1993, la promesa de una diplomacia activa se desvaneció. La única expectativa, una vez más, era la producción de un heredero varón. Sus viajes al extranjero fueron restringidos y su agenda fue controlada por la agencia de la Casa Imperial. La presión fue inmensa y durante casi una década, la pareja no tuvo hijos. En 2001, dio a luz a una niña, la princesa Aiko, un momento de gran alegría personal, pero que no resolvió la crisis de sucesión para los tradicionalistas. El peso aplastante de las expectativas incumplidas y la pérdida de su identidad profesional llevaron a Masako a un profundo estado de depresión, diagnosticado oficialmente como un trastorno de adaptación. Se retiró de la vida pública durante más de una década, convirtiéndose en la princesa prisionera, un símbolo del choque entre el talento femenino moderno y una de las monarquías más antiguas y rígidas del mundo. A principios del siglo XXI, el Palacio Imperial enfrentó su crisis más profunda en décadas, una que no involucraba guerras ni desastres, sino la ausencia de un heredero varón. El nacimiento de la princesa Aiko en 2001, la única hija del entonces príncipe heredero Naruhito, y la princesa Masako, trajo una alegría inmensa, pero también encendió una mecha constitucional. La ley de la Casa Imperial de 1947, redactada bajo la ocupación estadounidense, prohíbe explícitamente a las mujeres ascender al trono del crisantemo. Durante 40 años, ningún varón había nacido en la familia imperial, y la presión sobre la princesa Masako para producir un heredero había sido insoportable, afectando gravemente su salud. Con Aiko como única descendiente en la línea principal, Japón se vio forzado a confrontar una tradición milenaria. Se desató un intenso debate nacional. El primer ministro Junichiro Koizumi llegó a formar un panel de expertos que recomendó formalmente en 2005 enmendar la ley para permitir una emperatriz reinante, una práctica que, irónicamente, ya había ocurrido en 8 ocasiones en la historia de Japón. La opinión pública apoyaba mayoritariamente el cambio, viendo en la joven Aiko un símbolo de un Japón más moderno e igualitario. El palacio permaneció en un silencio tenso, mientras el gobierno preparaba la legislación. Sin embargo, el destino intervino de forma inesperada. En septiembre de 2006, la princesa Kiko, esposa del hermano menor de Naruhito, dio a luz a un hijo, el príncipe Hisahito. El nacimiento del primer varón en la familia en más de 4 décadas detuvo en seco el debate sobre la sucesión. La crisis inmediata se había evitado, pero la cuestión fundamental sobre el papel de las mujeres en la monarquía quedó sin resolver, suspendida en el tiempo. Mientras el debate sobre la sucesión consumía la atención nacional,
Una historia más personal y silenciosa se desarrollaba dentro de los muros del palacio, encarnada por la princesa Sayako, la única hija del emperador Akihito y la emperatriz Michiko. Conocida formalmente como Princesa Nori, Sayako llevó una vida de discreción y deber, cultivando una pasión por la ornitología y trabajando como investigadora en un instituto. Su vida, aunque privilegiada, estaba rígidamente definida por el protocolo. Sin embargo, en 2005, a la edad de 36 años, la princesa tomó una decisión que la sacaría para siempre de la jaula dorada. Anunció su compromiso con Yoshiki Kuroda, un urbanista del gobierno de Tokio y amigo de la infancia de su hermano, el príncipe Akishino. Según la implacable ley de la Casa Imperial, cualquier princesa que se casa con un plebeyo debe renunciar a su estatus imperial, su título y su lugar en la familia. El Consejo de la Casa Imperial, un órgano de 10 miembros, aprobó por unanimidad su partida. La transición de princesa a ciudadana fue un evento público y meticulosamente planeado. Sayako recibió una dote única del Estado para asegurar su estabilidad financiera, y en los meses previos a su boda, tomó lecciones para aprender a conducir y a comprar en un supermercado, habilidades mundanas que nunca había necesitado. Su boda fue un asunto modesto en un hotel de Tokio, lejos de la pompa imperial. Al firmar el registro de matrimonio, dejó de ser Su Alteza Imperial la princesa Nori para convertirse simplemente en la señora Sayako Kuroda. Su elección fue un poderoso recordatorio del sacrificio personal que exige la institución, una renuncia voluntaria al estatus por la búsqueda de una felicidad personal y una vida normal. La generación de princesas que alcanzó la mayoría de edad en el siglo XXI se ha enfrentado a un escrutinio sin precedentes, navegando por las turbulentas aguas entre las expectativas milenarias y las realidades de un mundo globalizado y digital. Sus vidas son un constante acto de equilibrio. El caso más notorio fue el de la princesa Mako, sobrina del emperador Naruhito. Su compromiso en 2017 con su novio de la universidad, Kei Komuro, un plebeyo, inicialmente fue celebrado como un cuento de hadas moderno. Sin embargo, pronto se vio envuelto en una controversia mediática por una disputa financiera que involucraba a la madre de su prometido. La boda se pospuso durante años, y la princesa desarrolló un trastorno de estrés postraumático debido a la implacable cobertura de la prensa. Finalmente, en 2021, se casó sin las ceremonias tradicionales, renunció a la dote gubernamental y se mudó a Nueva York, un exilio autoimpuesto para escapar de la presión. Su hermana menor, la princesa Kako, ha optado por un camino diferente, asumiendo un papel público más visible y ganándose el cariño del pueblo por su estilo y su dedicación a sus deberes. Mientras tanto, la princesa Aiko, la hija del emperador, personifica la paradoja central. A pesar de ser la primogénita del monarca reinante, la ley la excluye del trono. Cumple con sus obligaciones con gracia, pero su futuro dentro de la familia es incierto. Si se casa con un plebeyo, seguirá el mismo camino de Mako y Sayako, reduciendo aún más el número de miembros activos de la familia. Estas jóvenes mujeres, educadas en las mejores universidades y conscientes del mundo exterior, viven una realidad compleja. Cada una de sus decisiones personales tiene implicaciones nacionales, redefiniendo constantemente la relación entre la monarquía más antigua del mundo y la sociedad moderna que representa. Al final de este recorrido a través de los siglos, emerge un patrón claro. El poder y la influencia de las mujeres del Palacio Imperial rara vez se han manifestado en decretos o en el campo de batalla, sino en una fuerza más sutil
persistente y fundamental. Su legado es el del Consejo Invisible, no un cuerpo formal, sino una línea ininterrumpida de influencia que ha moldeado el trono del crisantemo desde dentro. Han sido las guardianas de la cultura, preservando artes como la poesía waka y la sericultura. Han actuado como las principales diplomáticas de la nación, encarnando la gracia y la resiliencia de Japón en el escenario mundial, como lo hizo la emperatriz Michiko, al conectar con el pueblo de una manera nunca antes vista. Han sido el ancla emocional de la familia, soportando las presiones de la sucesión, las tragedias personales y el peso aplastante del protocolo con una fortaleza silenciosa. Desde las antiguas emperatrices reinantes que gobernaron en tiempos de crisis, hasta las consortes modernas que han defendido causas sociales como la salud mental y los derechos de los niños, su impacto ha sido profundo. Las mujeres imperiales han humanizado una institución que a menudo parece distante y divina. Sus historias de sacrificio, como la de Sayako renunciando a su título por amor, o de resistencia, como la de Masako enfrentando una inmensa presión, resuenan mucho más allá de los muros del palacio. Son ellas quienes han asegurado la continuidad de la dinastía, no solo a través de la maternidad, sino manteniendo su relevancia cultural y espiritual. El legado del Consejo Invisible es la prueba de que en la monarquía más antigua del mundo, la influencia más duradera no siempre pertenece a quien lleva la corona, sino a las mujeres que han sostenido, con deber y dignidad, el corazón mismo del imperio.